Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bueno, mi nombre es Francisco Pecio. Vamos a ver la segunda parte de la introducción a políticas fiscales para el sector agrario. Ya vimos en el primer video cómo se orientaban y cuáles eran los criterios generales en las políticas fiscales. Ahora vamos a ver en un poco más de detalle algunos datos y referencias al sistema tributario nacional y algunas discusiones vinculadas a la cuestión federal de nuestro país. ¿Cuáles son los principales impuestos en Argentina? Vamos a ver a título general. Nacionales tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un porcentaje que se debe tributar ante el hecho del consumo. Para bienes generales es el 21%, existen bienes con exentos de IVA y otros que deben pagar una alícuota del 10.5%. Luego tenemos derechos aduaneros, potestad de la nación cobrar esos impuestos y lo pagan bienes que se exportan o que se importan en diferentes tasas de alícuotas, los famosos derechos de exportación y en algunos casos de importación. Luego tenemos de ganancias, que se tributa por los ingresos menos los costos generados a lo largo de un año. Bienes personales, que se tributa sobre los bienes de capital que uno posee. Impuestos internos, combustibles, cigarrillos, etc. Luego tenemos impuestos provinciales. Los impuestos provinciales, quizás el más importante en cuantía, son los ingresos brutos, que generalmente es una alícuota sobre el total de facturación anual. Vamos a ver que ya tenemos a veces algunos problemas a simple vista, que es el solapamiento, superposición de tributos. Es decir, ganancias tiene una fuerte relación con ingresos brutos. Y luego tenemos en los provinciales los inmobiliarios. Los bienes naturales son potestados, pertenecen a las provincias, con lo cual cobran los inmobiliarios rurales. Sin embargo, los nacionales también cobran bienes personales, con lo cual hay un solapamiento en ambos tributos. Los impuestos provinciales también aparecen los sellos, por ejemplo. Luego tenemos impuestos municipales, que son como el alumbrado, barrido y limpieza, que técnicamente es una tasa, o mantenimiento de caminos. Bueno, esto simplemente a título demostrativo, para que vean la complejidad de cómo funcionan los sistemas de recaudación y transferencia de recursos automáticos, ¿no? Estos ya tienen porcentajes asignados por ley entre nación y provincias. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver, por ejemplo, algunos datos en algún tiempo en los impactos de los distintos impuestos en nuestro país. Argentina, a pesar de lo que muchas veces uno escucha, que la carga tributaria es enorme, Argentina es un país de mitad de tabla, es decir, más o menos, si bien se ha incrementado relativamente, la tasa, el porcentaje sobre el ingreso en los impuestos ronda entre el 30 y pico por ciento de sobre los ingresos totales. ¿Sí? Sin embargo, si uno mira en la evolución histórica, ha tendido a incrementarse la presión tributaria. Más o menos hoy oscila entre el 36%. Si uno se fija sobre el porcentaje del PBI, de los impuestos que mayor tienen aporte son aquellos vinculados a renta, utilidades y ganancias, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, fíjense que tenemos dos. Este es uno, y después, que son los más importantes, tenemos impuestos sobre comercio y transacciones, el IVA, y aportes y contribuciones a la seguridad social, 3,87%. O sea, es el impuesto más grande. Fíjense, acá tenemos la recaudación nacional por impuesto. Esto lo que nos muestra es que el impuesto con mayor nivel de recaudación es el IVA. Entonces ahí tenemos una de las cuestiones que siempre se habla del IVA, es distorsivo y es regresivo, en tanto pagan proporcionalmente más los que menos recursos tienen, porque destinan más porcentaje de sus ingresos al consumo. Pero ahí hay dos cuestiones. Por un lado, si uno lo reduce, eventualmente debería compensarlo con otro impuesto. Bueno, habría que ver cuál de ellos. Si uno reduce la alícuota, lo que ocurre y lo que ha ocurrido es que generalmente ese diferencial es absorbido por la propia cadena y no se traduce en reducciones en los precios finales de los productos.
si simplemente redujo algún porcentaje de las alícuotas que cobra el IVA. Luego tenemos las ganancias, que se dice generalmente que es el impuesto más progresivo con el que se cuenta, pero eventualmente para que eso ocurra tiene que tener un buen diseño, es decir, tiene que ser lo suficientemente progresivo, si no, no lo es. Luego tenemos la seguridad social, que son las contribuciones patronales y los aportes personales. Acá, de vuelta, si uno analiza Argentina con los países de la OECD, uno lo que puede observar es que en Argentina tiene mayor impronta los impuestos al consumo, mientras que en los países de la OECD tienen mucha más impronta los impuestos vinculados a las ganancias de personas físicas. Ahí es donde está la mayor diferencia, ¿sí? Y entre las recomendaciones que muchas veces uno puede leer, es que la recomendación es que los gobiernos o en estados con arreglos federales como el nuestro, es que los nacionales, los gobiernos nacionales, deberían gravar preferentemente los flujos monetarios, producción, consumo, y las provincias y municipalidades gravar los stocks, riqueza material. Si uno analiza qué porcentaje o qué área de la economía aporta mayor cantidad de impuestos, fíjense que esto es más o menos constante, el comercio y la manufactura son los rubros que más aportan por sector, porcentaje. Y la agricultura oscila más o menos el 12-10%. Ahora, esto es interesante. Si uno analiza, por decir, si divide la sociedad en los ingresos de a 10, uno puede ver ahí cuánto es lo que aporta por cuál es el impacto de ese impuesto sobre sus ingresos por tipo de impuesto. Y uno lo que puede observar, fíjense que a medida que aumenta el nivel de decil, o sea que tenemos mayor nivel de ingresos, los deciles más altos, ganancias tienen más peso y el IVA cada vez tienen menos. ¿Sí? O sea que IVA es un impuesto regresivo, ganancias es claramente un impuesto progresivo. Uno lo que tendría que evaluar eventualmente es cuál es la correlación, la relación entre la progresividad y la regresividad entre unos y otros. ¿Sí? Fíjense, los impuestos internos también vinculados al consumo son superiores en los sectores de menores ingresos. Acá, si uno analiza eso por deciles y la presión tributaria total, uno lo que puede observar es que uno de los mitos más frecuentes es yo pago mis impuestos y los pobres pagan pocos impuestos, con lo cual fíjense que en realidad los datos muestran lo contrario. Es decir, los deciles más bajos pagan proporcionalmente más impuestos sobre los ingresos que tienen que los sectores de mayores ingresos. Y esto son datos de hace un tiempo atrás, en la actualidad es más marcado aún. Es decir, los sectores de menores ingresos pagan mucho más proporcionalmente impuestos que los sectores de los deciles más altos. Esto está vinculado principalmente al IVA. Si uno analiza los aportes donde se generan, es decir, el federalismo, uno puede ver que el 53% de los ingresos a través de la percepción de impuestos se da por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Y Buenos Aires aporta un tanto. O sea que entre esos 3, 4 es el 75% de los ingresos. Ahora, si uno analiza una cuestión interesante que tiene que ver cómo se distribuye la recaudación y los gastos, fíjense que la nación recauda más o menos la mitad y el gasto y la provincia la otra mitad. Mientras que si uno analiza los gastos, el grueso es de nación, aún hoy. Aunque hay un problema que vamos a ver, vamos a charlar ahora, que tiene que ver con lo que ocurrió a partir de la Constitución del 94, que dio un problema, es decir, generó una mayor descentralización, es decir, federalizó, provincializó áreas críticas como la educación, la salud, pero eso no estuvo acompañado de las partidas presupuestarias correspondientes. ¿Sí? Y eso es lo que genera muchas veces un problema crónico y estructural de desfinanciamiento de áreas esenciales. Si uno mira las recaudaciones provinciales, uno ve que el grueso de los ingresos directos de las provincias es a través de ingresos brutos.
Eso explica de manera clara y directa el por qué se sigue manteniendo impuestos que generalmente se consideran muy problemáticos como ingresos brutos. Ahora, si uno analiza la relación entre los recursos y los recursos que se reciben y cuánto se aporta de riqueza, fíjense que acá hay una de las cuestiones que tiene que ver justamente con los criterios federales o con algunas discusiones interesantes para dar. Uno tiene que ver con que hay provincias como Buenos Aires que aporta, por cada peso aportado, recibe un 0,6 para el 2009 y ahora es menor aún. Esto es, por cada peso aportado recibe un 0,6, es decir, aporta más de lo que luego recibe o está financiando otras provincias. Y eso en sí no es, vamos a poner un criterio bueno o malo, es un criterio federal que tiene que ver con cuál es el objetivo, cuál es la mirada común que tenemos como Estado con las diferentes provincias y cuál es el objetivo y cómo se organiza, por un lado, los beneficios, los ingresos y por el otro, cómo se orientan los criterios de asignación de los recursos. Fíjense que hay provincias como Formosa o Santiago que reciben muchos más recursos que los que aportan. ¿Sí? Y si uno analiza esto por provincia, sigue siendo más o menos la misma situación para Buenos Aires. Y si uno analizara con más detalle, también para derribar mitos, cómo se da esa distribución por distrito, hay distritos como La Matanza que tienen una relación 4:1. Es decir, por cada 4 pesos que genera, recibe 1, con una de las condiciones más desiguales. Es decir, un ciudadano de La Matanza hasta no hace mucho tiempo tenía un presupuesto asignado por persona por día de 1 peso, con lo cual era muy difícil establecer políticas estructurales, en tanto genera mucha más riqueza en La Matanza que gran parte del país, lo cual genera esas tensiones. Pero por el otro lado, con un criterio federal, hay provincias en las cuales, vamos a ver, es necesario ese aporte federal, ya que las condiciones agroclimáticas y desarrollo hacen muy difícil que haya unas grandes economías prósperas, en tanto las restricciones ambientales, por ejemplo, para lo agrario, son muy marcadas. Fíjense, si uno ve justamente esta relación entre el porcentaje del gasto en sueldos y jubilaciones cubiertos con coparticipación, fíjense que hay provincias que están mucho más dependientes de estos aportes, porque de lo contrario no podrían casi funcionar. Fíjense la relación entre coparticipación y recursos propios. ¿Sí? Se repite el mismo esquema que habíamos visto antes. Esto, de vuelta, sin hacer juicios valorativos, estas discusiones son las que hacen a las miradas del federalismo, es decir, qué provincias generan riquezas, cómo y cómo se distribuye esa riqueza posteriormente. La otra cuestión que era interesante era traer en la equidad esta relación entre el capital y el trabajo. Uno buscaría como una situación ideal para sentarse a conversar la relación 50-50, es decir, el 50% del PBI esté vinculado con la retribución del capital y el 50% con el pago de salarios. Eso lo tuvimos en un momento que fue en 1973, fue el momento de mejor nivel de relación entre capital y trabajo, y en el 2014-2015, que si bien no llegó al 50, estuvo en 40 y largos. Hoy en día esta relación oscila entre el 35%, es decir, ha habido una pérdida del poder salarial sobre las ganancias generales del capital. Bueno, un poco entonces el objetivo de estas dos clases era presentarles un aspecto, un pantallazo general sobre aspectos vinculados a políticas fiscales vinculadas al agro argentino. Hasta luego.